Hoy vamos a ver los principios muy básicos de una herramienta que es muy utilizada, pero que requiere una práctica continua hasta que llegue a dominársela perfectamente. Todas las herramientas tienen una función muy específica y muy efectiva realmente, pero también tienen sus limitaciones. Por lo tanto, hoy vamos a ver la herramienta pluma. Seleccionamos nuestra herramienta pluma y cada vez que se selecciona una herramienta, como en este caso, acá aparecen todas las opciones. Nosotros tenemos acá marcada simplemente la opción de herramienta pluma, que es la que debe ser, y debe estar marcado esto tal cual así. Fíjense que podemos establecer dos puntos, marcamos un punto aquí, otro aquí, y podemos hacer así distintos puntos que siempre marcarán una línea recta. Si nosotros quisiéramos hacer una curva, tendríamos que marcar el punto y sin soltar el botón izquierdo del mouse, comenzar a mover, y ahí se crean los iconos que hacen que nuestra pluma vaya fabricando su curva. De acuerdo al largo, a lo que estiremos esto o a cómo curvamos, vamos a tener la curva que queremos. Si queremos seguir haciendo otra línea, tenemos que, presionando la tecla Alt, tocar en el punto central y ahí nos saldrá otra recta a la que, sin soltar siempre el botón izquierdo, nosotros podremos hacer nuevamente, darle una secuencia curva. Si en vez de presionar la tecla Alt al tocar el punto central, nosotros directamente hacemos otra línea, será otra línea curva, que puede no ser la curva que nosotros queremos. Así que siempre debemos presionar la tecla Alt, el botón central y la línea curva, y entonces y hacer nuestra línea curva. Entonces así tendremos. Cuando querramos terminar esto, venimos a tocar nuestra herramienta pluma nuevamente y queda solo el trazo. Fíjense que en capas no se ve absolutamente nada porque esto es un trazo, eso es lo que dice acá arriba, que es un trazo. De manera que yo vengo a trazados y acá sí veo cuál es mi trazado. Acá tengo una capa de trazado. Viniendo un pincel que en este caso tiene el diámetro que me parece que está bien, voy a mostrarles cómo esto se puede transformar en capa. Vengo a la capa de trazado con el mouse, con el botón derecho, digo en esta serie de opciones, digo contornear trazado, y entonces me aparece una opción donde tengo marcado en este caso pincel, pero puede ser lápiz, borrador, tampón de clonar, etcétera, etcétera. En este caso yo voy a utilizar pincel, y acá está marcado el cuadrito simular presión, lo que significa que nuestro pincel va a tener el principio y el fin afinados, y el centro va a ser la zona gruesa, como se supone que trabaja siempre un pincel cuando se lo utiliza a mano. Digo OK, y voy a tener mi pincel marcado siempre que yo ponga el color negro, obviamente. Así que vengo de nuevo, digo trazado, pincel, y ahora sí tengo. Para eliminar luego la zona, el trazado de la pluma, simplemente hago clic fuera de su capa. Y ahora sí, esto se convirtió en una capa. Esto puedo hacer obviamente del color que yo quiera, cambiando el color de frente. Ahora, como les decía, esto, como todas las herramientas, tiene un límite. Y es conveniente comenzar haciendo trazados para hacer recortes de formas, al principio, lo más simple que podamos. Así que vamos a ver, por ejemplo, con esta imagen, que es una imagen que se presta bastante para hacer lo que yo quiero. Les voy a mostrar cómo podríamos recortar esta imagen, por ejemplo. Venimos a nuestra herramienta pluma, comenzamos a ver cuáles son las zonas más
más parejas, porque estas curvas así, todas de una sola vez, es imposible darlas en curva. Así que hacemos un punto acá, venimos por ejemplo acá, tenemos nuestra línea recta y comenzamos a trabajar estirando las puntas hasta que nosotros podamos obtener lo que queremos. Aquí entonces va mi otro punto y comienzo a marcar, estirando, torciendo, según qué es lo que me va diciendo mi trazado. Una vez que terminé voy a seguir siempre presionando antes del próximo trazado la tecla Alt y el punto central. Vengo acá, vuelvo a hacer mi contorneado. Acá también voy eligiendo lugares que son posibles de seguirle el contorno. Por eso hay puntos que irán más próximos a otros según cuáles sean las exigencias de la imagen que yo estoy tratando de recortar. Nosotros no podemos hacer recortes de una sola vez, como les decía, en zonas que como esta son muy variadas. Así que vamos a hacer simplemente nuestras marcas en las zonas que son fáciles, digamos así, de ser contorneadas. Ya ven que voy hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, y con eso voy a ir variando la forma de mi contorno. Hay lugares muy críticos, como podría ser entonces hay que tener más cuidado, y lugares muy pequeños como donde a lo mejor no hace falta hacer otra cosa que la línea recta. Venimos acá sí, porque tiene una pequeña curvita, y así seguimos recortando y moviendo nuestros punteros de acuerdo a cuáles son las necesidades. Al tocar el último, mejor dicho, el primer punto, vamos a también tener la opción de hacer la modificación en la forma que nosotros queramos, pero al soltar acá ya queda terminado, queda cerrado esto. De manera que haciendo clic con el botón derecho en el centro, decimos hacer selección, ponemos 0 para que no haya desvanecimiento en los bordes, y fíjense que tenemos ya una selección hecha. Ahora venimos a selección, invertir, porque lo que queremos es recortar, le sacamos el candado a nuestra capa para que tenga fondo transparente, y con la tecla suprimir simplemente suprimimos y tenemos ya nuestro recorte hecho. Para ver mejor vamos a crear una capa inferior, vamos a rellenar de un color que sea que permita que sea más visible nuestro recorte, y acá tenemos nuestra manzana recortada. Obviamente con esto, como les decía, tiene como toda herramienta sus limitaciones, así que por ejemplo este recorte sería imposible pretender hacerlo con la herramienta pluma. Esto obviamente requiere otra herramienta, que son los cortadores de máscara, que para eso están, porque está ya dentro de las limitaciones de la pluma, que me atrevo a asegurar que jamás va a poder alguien lograr con la velocidad con que se logra en primer lugar, y menos con el detalle tan extraordinario que da un cortador que está hecho especialmente para eso. Bien, hasta aquí el primer tutorial, bastante básico. Iremos en tutoriales posteriores viendo usos un poquito más complicados de nuestra herramienta pluma. Será hasta la próxima, y como siempre, un gran gusto haber estado con ustedes.